Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender una clase el día de hoy. Recuerda que nos encontramos en el cuarto bimestre. Sí, ya nos falta poquito para terminar el año. Espero que hayas aprendido muchas cosas este año, aunque ha sido muy difícil habernos conocido de esta manera porque yo recién estaba viéndolos a ustedes en tercer grado. Ahora, chicos, les he traído un tema que tiene mucho color, dibujos y mucha información. Observen, dice, actividades para hacer en familia. ¿Qué podemos hacer en familia? Escribir juntos una historia y hacer una película, decorar juntos su bici y sus vaqueros. O sea, ¿qué quiere decir vaqueros, mis? Los pantalones jean, construir una casa para pájaros y dejarlas en un árbol, señalar en un mapa los sitios favoritos y añadir comentarios, hacer una excursión y plantar semillas o modelar objetos con arcilla y dejar secar y luego vamos a pintarlo. Muy bien, qué bonito, ¿no? Podemos hacer todo esto con nuestra familia. Bueno, hoy chicos, en este curso en comunicación vamos a trabajar básicamente el tipo de modelo en la que se publicó esta información. Por ejemplo, para brindar esta información vamos a reconocer que se han utilizado muchos dibujitos, la información, claro está, un título, pero ¿cómo se llama este tipo de esquema? ¿O cómo se llama este tipo de dibujo? A este se le conoce como la infografía. Sí, hoy vamos a trabajar la infografía. ¿Pero qué es una infografía? La infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia y de una manera directa y rápida. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú ya no estás cansado de ver muchas letras. Bueno, la infografía lo que busca es llamar la atención. Si busca informar o explicar un tema utilizando no solamente el texto, sino también ilustraciones. ¿Y qué son ilustraciones? Las ilustraciones quiere decir los dibujos, los diseños, los colores. ¿Y qué más? Busca sintetizar, o sea, brindarnos una información breve y concisa y clara, de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida. Miren, por ejemplo, esta es la infografía de plato del bien comer. ¿Ves? Lo que debe tener un plato. Ah, Miss, es muy interesante. Sí, porque no solamente te está explicando la información con palabras, sino también con imágenes. Eso es lo bonito y lo divertido de la infografía, la utilización de muchas imágenes para que tú puedas comprenderlo no solamente con las letras, sino también con los dibujos. ¿Hay que aprender más? Sí, ¿no? Vamos a aprender las características de una infografía. ¿Cuáles son? Siempre es encabezado por un titular o título, según el contexto. Debes responder a la pregunta: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Debe ser fácilmente inteligible. ¿Cómo es eso, Miss? Que se puede entender, chicos, que se puede entender. La infografía se debe entender. Debes sintetizar toda la información posible sobre un asunto. O sea, no debes brindar un montón de información sobre un tema, sino debes buscar la parte más importante. ¿Qué más? El uso de imágenes es obligatoria. La infografía siempre trabaja ¿con qué? Con imágenes. Recuerda que nosotros no solamente recopilamos información a través de las palabras, sino también de las imágenes. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, cuando vamos al doctor vemos a una enfermera así, con el dedo en la boca? Claro, ¿qué nos indica? Silencio. Ese tipo de imágenes a nosotros, a nuestro inconsciente, hace ver lo que tenemos que hacer y no necesariamente con palabras. ¿Qué más? Las imágenes contenidas deben ser claras. Muy bien, se deben entender, no deben ser complejas, no. Se debe entender para que la persona que pase y que lo vea, ya, lo comprenda. ¿Qué más?
El texto debe ser claro, conciso y breve. Como te decía, debe ser pequeño, no muy largo. ¿Qué más? Debe tener tal solidez que puedan tener autonomía respecto al artículo que se inserta. Debe ser una información breve, concisa e importante. ¿Qué más? No debe tener ningún error, inconcordancia o contradicción. Todo debe estar relacionado. Qué interesante es la infografía. ¿Quieres verla más de cerca? Te la voy a enseñar. Pero primero, tenemos que conocer cuáles son las funciones de una infografía. ¿Para qué sirve? Creo que no sirve para nada. Claro que sí. ¿Cuáles son? Sintetizar la información, o sea, hacer una información breve. 2. Facilitar la comprensión de información compleja. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú comprendas una información que es muy difícil. Ayudar al lector a construir la información de forma inmediata. El lector tiene muchas complicaciones al leer un texto. Entonces, ¿cómo una forma más fácil de que el lector entienda? A través de las imágenes. Otorgar variedad de diagramación del texto en el que se inserta. Muy bien, otorgar diferentes formas de ver un texto. ¿Cómo podemos ver? Por ejemplo, aquí la información, como ya te lo mencioné, está sintetizada, es muy corta, es fácil de comprender, aunque sea un tema un poco complicado, ayuda al lector a construir información inmediata. Claro, mira, de lejos ya sabes muy bien de qué trata por ver tantos alimentos, y gracias a que utiliza diagramas podemos ver la distribución de los datos y hasta podemos ver la división. Muy bien. ¿Qué más debemos aprender de la infografía? Bueno, las partes de la infografía. ¿Cuáles son? Una infografía está conformada esencialmente de las siguientes partes. Primero, el titular. ¿Qué es el titular? El titular, preferentemente sintético, a la vez que expresa el contenido de la infografía. Por ejemplo, el titular dentro del texto debe ser la palabra que aparece con mayor tamaño. A ver, ¿qué más tenemos? El encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es el subtítulo que representa el segundo dato importante. Debe aparecer con menos tamaño. Por ejemplo, aquí vamos a ver al encabezado con el titular. El titular siempre va a resaltar por el tamaño de la letra. Muy bien, continuamos. ¿Qué más tenemos? El texto. ¿Qué es el texto? Debe ser breve, preciso y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la comprensión del gráfico. Lo que el cuerpo de la infografía no explica debe ser explicado por dicho texto. O sea, de la poca información. Recuerda que la infografía no tiene mucho texto. Para ello utiliza mucho las imágenes, y las imágenes van a representar, digamos, la información que quisiste explicar. Por ejemplo, aquí vamos a representar que el 74% ingresan todos los días a las redes sociales. ¿Ves? Está representado. Es de una manera más dinámica, más entretenida, utilizando los dibujitos. 4. El cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual, sus barras, los pasteles, las líneas de fiebre, el mapa. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a ver lo que es la utilización de mapas, de esquemas y todo ello. Por ejemplo, 37% tuvieron una relación, 35% se volvieron buenos amigos, 28% fueron un encuentro ocasional. Muy bien, esto es el cuerpo. El cuerpo es básicamente lo que se va a utilizar, las barras, los pasteles, etc. Y el texto es el texto, recuerda que es la explicación breve del texto mayor. Sigamos, la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es donde se indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Puede ser primaria o secundaria. ¿Cómo es eso? ¿De dónde se ha obtenido la información? ¿Quién ha sido la persona? O sea, ¿quién ha investigado la información? ¿De dónde saqué la información? Eso es justamente lo que habla la fuente. ¿De dónde se extrajo la información? Muy bien, por ejemplo, acá infografía en base a encuesta de Librar realizada entre 5.400 personas de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela en agosto de 2013. Y por último tenemos el crédito. ¿El crédito qué cosa es? Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto de la investigación como la del diseño de la misma. Por ejemplo, aquí podemos señalar
que la persona responsable o el autor que ha realizado esta infografía será el grupo Libra. Muy bien. ¿Qué les parece si lo observamos mejor en una infografía para señalar las partes? A ver, vamos a comenzar. Primera parte es esta. ¿Cómo se llamaba? Titular. Muy bien. El titular es la que resalta con mayor tamaño. Después tenemos a quién, aquí abajo. ¿Cómo se llamaba? Tiene un poquito menos tamaño que el titular. Se llama encabezado. Muy bien. Después del encabezado tenemos aquí y también aquí. ¿Cómo se llama esto? Se llama texto. Aquí está la información. Después, aquí muy general y también aquí, ¿qué tenemos? El cuerpo. Recuerda que el texto es la información que queremos brindar, que debe ser de manera concisa, pequeñita, fácil. Y el cuerpo son los que vamos a utilizar, los gráficos. Por ejemplo, puede ser un gráfico como este, o también pueden utilizar los que son los mapas, o también gráficos como el de acá. Después, ¿qué tenemos? Aquí último. ¿Qué cosa es? La fuente y el crédito. La fuente es de dónde hemos sacado la información y el crédito, quién fue responsable de haber hecho esta información, esta infografía. ¿Lo entendiste? Es muy fácil, ¿sí o no? Sí. Ahora solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Recuerden que tienen tarea. ¿Cuál es la tarea? Realiza una infografía. También no olvides realizar un resumen de la clase de hoy. Chicos, ¿cómo hago la infografía? ¿De qué puedo hacer? Te lo voy a mostrar a continuación. Tú puedes crear una infografía de esta manera. A ver, por ejemplo, se llama El siglo del agua. Teniendo en cuenta que la infografía tiene un titular que se destaca por el mayor tamaño de la palabra. También recuerda que la infografía tiene los subtítulos. En este caso lo podemos observar con los números. Después tenemos lo que es el texto, el cuerpo, que no solamente pueden ser los gráficos así como la de barras y esas cosas, sino también pueden ser gráficos así como los dibujitos de aquí. Tenemos también la fuente, el crédito. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca del siglo del agua. Si te das cuenta, es muy fácil de entender esta información. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta también que vemos muchos dibujitos que nos explican de una manera más divertida cómo es el siglo del agua. Muy bien, puedes hacer algo parecido como esto o también podrías hacer algo parecido como este. Por ejemplo, ¿por qué tanta insistencia en lavarse las manos? Ahorita que estamos con el COVID, que el peligro de tocar a las cosas, de salir a la calle. Esta es una infografía muy interesante utilizando, recuerda bien, lo que es el titular, los subtítulos, lo que son las imágenes. También vemos aquí la fuente donde se ha recopilado esta información y todo ello. ¿Puedo hacer otro también, Miss? ¿Otro modelo? Claro que sí. Por ejemplo, esta que está en todos los hospitales y también al comienzo del año nos han dicho también cómo debemos utilizar una mascarilla médica de forma segura. La forma incorrecta y la forma correcta. Bueno, tu trabajo es muy sencillo. Es hacer una infografía, teniendo en cuenta las partes de ella. ¿Puedes hacer una infografía de qué? Puedes hacer una infografía acerca del uso adecuado de la mascarilla o el protector. El protector, claro, el que salimos a las calles es el protector transparente, o también puede ser una infografía sobre qué, sobre las actividades que podemos hacer en casa, porque yo sé que están cansaditos y también queremos nosotros. La mejor infografía la voy a publicar en el salón, la voy a publicar en el Classroom. Sí, porque no importa si es muy chiquita o muy grande, tiene que ser una infografía muy creativa. Pueden ser de muchas cosas, hasta pueden hacer la infografía de quién, de cómo cuidarnos. Ahorita que estamos en la casita y tenemos muchas cosas, cómo crear algo, infografía de cómo cuidarnos, de cómo protegernos antes de salir a las calles, claro, o la infografía de qué hacer si nos encontramos perdidos, o recuerda que la infografía lo que busca es transmitir una información. ¿Qué información quisieras transmitirnos a nosotros? También recuerda que la infografía utiliza muchas imágenes, dibujitos con colores. Muy bien, espero que hagas un buen trabajo. Recuerda que la mejor infografía la voy a publicar en Classroom. Chicos, ahora sí,
Solamente me queda decirles un buen día. Chao, los quiero mucho. Adiós.